Hola, el día de hoy vamos a ver un poco de números negativos, vamos a ver ya en concreto cómo operar en cuanto a sumar y restar números negativos y obviamente positivos. Entonces ya vimos un poquito de que los números negativos pueden representar la deuda y vamos a seguir basándonos en ese concepto. Entonces, en el video anterior vimos este ejercicio, ¿no? Donde el lunes Katy le presta 10 pesos a Juan, el martes 15, el miércoles 5 y el jueves Laura le presta 8. Y la pregunta es, ¿cuánto dinero tiene Juan? Y lo que hicimos la clase anterior fue representarlo como una tabla. Lo que vamos a hacer ahora es representarlo ahora como números negativos. Para eso a la deuda le vamos a representar un número negativo porque vimos que es como restar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la deuda? Lo vamos a representar con un signo menos. Y así, por ejemplo, el lunes Katy le presta 10, entonces es menos 10. El martes le sobran 15, hay que agregar 15. Hay que agregarle el miércoles, que es 5, y hay que agregarle la deuda de 8 de Laura el jueves. Y de aquí, ¿cómo podemos operar? Pues podemos sumar los números 15 más 5, que es lo que tengo, que sería 20, y el 10 con el 8 lo sumo, entonces mi deuda es de menos 18. ¿No? Entonces, deuda más deuda, pues debe ser más deuda. No puede pasar que si yo le agrego deuda, a mi deuda desaparezca. Entonces, menos 18 más 20, sumamos, y esto va a ser 2. Y de aquí podemos reflexionar un poco y sacar las leyes de los signos para la suma y la resta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para la suma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si a la deuda le agrego más deuda? Pues si yo agrego deuda y deuda, pues yo sigo endeudado. Es más, estoy más endeudado. Entonces, menos 5 más menos 3 es menos 8, ¿no? 8 es más grande que 5 y 3, entonces mi deuda es más grande. ¿Qué pasa si al dinero le agrego dinero? Pues tengo más dinero, ¿no? Si tengo 3 y le agrego 2, pues tengo 5 en total, ¿no? Es más dinero. ¿Y qué pasa cuando tengo dinero y le agrego deuda? Pues va a depender, ¿no? Si yo tengo más deuda que dinero, pues en teoría lo que debe de pasar es que me siga quedando deuda. Y aquí voy a restar 8 menos 5, menos 3 es 5. Y como había más deuda, me quedo con que me queda todavía más deuda. O en caso contrario, si tengo más dinero que deuda, pues todavía me va a quedar un sobrante. Entonces, menos 2 más 8, entonces aquí lo que hago es 8 menos 2 es 6 y me quedo, como tengo más dinero, me voy a quedar con que es positivo. Si se dan cuenta, esta noción de deuda nos ayuda a volver muy fácil el aprendernos estas reglas, ¿no? Queda mucho más claro que decir, bueno, si sumo dos números negativos me quedo con el negativo, si sumo dos números positivos me quedo con el positivo, si sumo un positivo y un negativo, lo resto y me quedo con el signo del más grande, ¿no? El poner esto en términos de deuda hace más fácil el memorizar estas reglas. ¿Y qué pasa cuando resta deuda? ¿Qué significaría restar deuda? ¿No? Si a la deuda le quito deuda, ¿qué pasa? Bueno, si a menos 5 le quito menos 3, entonces si quito deuda es como si le estuviera pagando. Quitar deuda es pagar deuda. Entonces este menos, el menos menos 3, lo podría ver como un más 3. ¿No? Estoy agregando dinero. Y otra vez, esto ya se vuelve algo que ya hicimos anterior, que es dinero más deuda. ¿No? ¿Qué pasa? Pues pues va a ser como pagar, entonces tengo que restar y me voy a quedar con lo que sea más grande, en este caso es la deuda, entonces 5 menos 3 es 2 y como la deuda es más grande, me quedo en deuda todavía. Esta idea de los negativos nos da otro concepto muy bonito, muy intuitivo, que es el término de opuesto. ¿Qué significa opuesto? Bueno, un número es opuesto, un número opuesto es aquel que cuando lo sumo a otro me da cero. ¿No? Entonces, por ejemplo, el opuesto del 5 es el menos 5, porque 5 más menos 5, si tengo una deuda de 5 y la pago, pues me queda 0. Lo mismo al revés, el 5 es el opuesto del menos 5 y el menos 5 es el opuesto del 5. Estos dos se dicen opuestos. Y en general para cualquier número, vamos a decir que cualquier número es el número A es el número que ustedes imaginan. Entonces, si yo le agrego un menos,
ese sería su opuesto. Incluso si es negativo, si el número que ustedes están imaginando es un negativo, si yo le agrego otro menos, pasaría como esto, que se volvería más. Eso es muy bonito. ¿Y por qué se llama opuesto? Ah, bueno. Por ejemplo, 3 más menos 3, me da 0, ¿no? Si a 3 le quito 3, me da el 0. Son opuestos. ¿Y por qué se llaman opuestos? Ah, porque si yo pongo una recta numérica, pongo el 3 y pongo el menos 3 y pongo el 0 funciona como un espejo. Existe la misma distancia entre el 0 y el 3 positivo. Esta distancia es la misma que la de el 0 al menos 3. Por eso se llaman opuestos. Es como si el 0 nos sirviera de un espejo y estamos reflejando, ¿no? Si ustedes se ven en un espejo, si están muy cerca, su reflejo se ve muy cerca. Pero si están muy lejos, el reflejo se va a ver también muy lejos. Entonces, esta es la idea del opuesto. Es muy bonita y con esta vamos a usar esta idea, la idea del opuesto, para entender qué vamos a hacer después con la multiplicación y división de números negativos. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy. Les mando actividad de forma privada. Nos vemos. Bye.